Es hora de hacer recuento. Sector turístico y compañías aéreas elevan a 500 millones las pérdidas originadas por el paro de los controladores. Solo en la ciudad de Santiago, los hosteleros han dejado de ingresar estos días 1 millón de euros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya no hay problemas en las terminales de los aeropuertos españoles. Ahora los problemas se trasladan a los bolsillos. Hablaremos de la otra cara del conflicto, la puramente económica, pero también de otros asuntos, por ejemplo, del último informe PISA. ¿Cómo son de competentes nuestros alumnos? Parece que han mejorado, pero seguimos sin aprobar el examen. Galicia mejora en lectura, aunque sigue por debajo de la media de la OCDE. También suspende en matemáticas, pero se sitúa por encima en ciencias. España recupera el bajón de 2006, pero sigue a 12 puntos de la media. Corea del Sur y Finlandia son los mejores y Shanghái la sorpresa. El temporal azota con fuerza Andalucía. El último incidente relacionado con las inundaciones nos lleva hasta Huelva. Allí 7 personas han tenido que ser rescatadas de su propia vivienda tras el desbordamiento de un río. Junto a Huelva, otras 6 provincias andaluzas seguirán mañana en alerta naranja. Aumenta el consumo de alcohol y tabaco en nuestro país. 1 de cada 5 españoles se ha emborrachado hasta 10 veces en el último año. Por primera vez se reduce el consumo de cocaína. El juez deniega la libertad bajo fianza a Julian Assange. El fundador de Wikileaks deberá permanecer en prisión preventiva hasta el 14 de diciembre. La Fiscalía sueca niega cualquier conspiración. Asegura que la orden de detención está relacionada únicamente con un presunto delito sexual. Y en fútbol tenemos que hablar de un buen momento para los nuestros, para los equipos gallegos. El Depor respira en la zona tranquila tras haber derrotado al Hércules en Riazor y el Celta sigue soñando con el ascenso, un sueño que a Paco Herrera le produce vértigo. Pero es un objetivo tan a largo plazo y me da tanto miedo la decepción de no, que prefiero dejarlo ahí de momento. Y mi objetivo no es, desde luego, no es hacer historia, es conseguir un objetivo real. Cerca de 500 millones de euros es lo que le va a costar al sector turístico y a las aerolíneas la huelga salvaje de los controladores. Desde el Gobierno aseguran que todavía es prematuro y precipitado hacer valoraciones de gastos. 20 horas de huelga que costarán $500.000 al sector turístico y a las compañías aéreas. Así lo anuncia el colectivo, mientras el Gobierno pide más tiempo. El ministro de Industria no quiere hacer valoraciones porque considera que es prematuro. De todas formas, ha asegurado que el impacto de la huelga es diferente según el tipo de turismo. Esto ha sido limitado tanto en el turismo rural como en el turismo urbano, como en las estaciones de esquí. Ha sido mayor en las islas y en los destinos turísticos costeros. Miguel Sebastián considera que la imagen de España no ha sido dañada en el extranjero. De cara a los próximos días, el ministro ha lanzado un mensaje claro. De que no se va a volver a repetir. En el ámbito político, la huelga de controladores sigue trayendo cola. El Partido Popular pedirá explicaciones al Gobierno. De la gestión de estos 2 días, pero también de lo que ha hecho el Gobierno y especialmente el Ministerio de Fomento los 2 años anteriores. Mientras, desde el Gobierno piden unidad política. El Congreso tiene que salir un mensaje unitario de que ese tipo de comportamientos intolerables no se van a permitir en el futuro. Hoy los aeropuertos operaron con normalidad. Este jueves y viernes 30 controladores están llamados a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. Es el momento de depurar responsabilidades. Seguimos haciendo cuentas. 1 millón de euros en este caso son las pérdidas que ha ocasionado solo en Santiago de Compostela el parón de los controladores. Y eso de manera directa porque desde el sector afirman que las pérdidas indirectas son incalculables. La Fiscalía ya ha anunciado que abrirá diligencias penales. Con los aviones volando y los pasajeros más tranquilos, ahora llega el momento de echar cuentas. Desde la Concellería de Cultura de Santiago ya le ponen cifra. Exclusivamente de hostelería estamos falando de unhas perdas de 1 millón de euros. Eso de manera directa. Las pérdidas indirectas son difíciles de calcular. Todo sumado al fin de semana caótico que les han hecho vivir. Nosotros, tanto la oficina de aquí de Santiago como las 2 de Vigo, estuvimos trabajando por la mañana y por la tarde e intentando arreglar lo que podíamos. De nosotros, imagínate, el cliente la indignación y nosotros el trabajar 2 veces
para nada. Además, temen que el miedo a que vuelva a pasar pueda echar para atrás a futuros turistas. Hay alguna gente que ya te lo está diciendo. Me dice, claro, es que esto con las ilusiones que tenías puestas, dice, claro, es que ahora ya vas a tener miedo coger en otro puente. Durante el fin de semana, el sector turístico de la ciudad anunciaba una denuncia contra los controladores. Hoy, más calmados, dicen que se lo pensarán. Tampoco es cuestión de que se diluyan las quejas. Evidentemente, ahora estamos ya con la cabeza fría, estamos estudiando las posibilidades de una manera un poco más rigurosa, ¿no? Por su parte, el fiscal superior de Galicia ya ha anunciado que abrirá diligencias penales para saber si se cometió un delito de sedición. Aunque los hosteleros dicen que hay pérdidas, desde luego la normalidad se va apoderando poco a poco de las calles, que en Santiago muestran un ambiente festivo. Las colas para cruzar la Puerta Santa son desde luego un buen termómetro para medir el atractivo de la ciudad y el tirón que sigue teniendo el Xacobeo. Así de animado se encontraba el casco histórico de Santiago, y es que a pesar de los controladores, los turistas siguen eligiendo la ciudad como destino. Cambia el tipo de visitantes, menos peregrinos y más familias. Hemos venido aquí con la perrilla para que conociera un poco también esto y sacarlo un poco, ver qué tal el viaje y qué tal con ella, y muy bien, solo que nos llovió ayer muchísimo, pero bueno, no pasa nada. Hace muchos años estuvimos aquí y otra vez dijimos que íbamos a venir, y entonces nos va bien viniendo a Santiago. Un turismo familiar el fin de semana, aprovechando que se nos acaba el año jubilar para cumplir con el rito cristiano. La verdad es que es una maravilla poder disfrutar de Santiago. Afluencia en las calles, plazas y en la catedral. Las colas para entrar en la Puerta Santa demuestran que el Xacobeo sigue teniendo tirón, aunque es verdad que la crisis de los controladores ha mermado las expectativas de turistas. Se ha resentido el número de visitantes extranjeros y gana enteros el turismo nacional. Por eso muchos se han librado de las esperas en los aeropuertos. No afectó. Estábamos en Pontevedra y hemos venido desde Pontevedra aquí hoy a pasar el día. Pues no nos afectó porque el viaje solamente era de domingo a martes. Ha sido un viaje de 48 horas aprovechando el tirón de las compañías de bajo coste. A pesar de que las previsiones apuntaban más alto, Santiago sigue demostrando que es un destino preferente. El estrés laboral es uno de los principales pilares en los que se apoyan los controladores para reivindicar una rebaja en las horas obligatorias de trabajo. Los psiquiatras explican que se deberían hacer evaluaciones rutinarias para medir el estrés de este colectivo. Imagino que habrá muchas profesiones que estarán sometidas a estrés, que no solamente serán los controladores aéreos. Yo entiendo que las personas que toleren mal este tipo de tensión, pues no pueden ser cirujanos, o no pueden ser controladores aéreos, no pueden ser pilotos de avión, o no pueden ser periodistas. Pero entiendo que si ellos mismos dicen que están sometidos a una tensión muy importante, sí que habría que hacer valoraciones psicológicas rutinarias para detectar situaciones de estrés que pueden generar una mala adaptación de esas personas antes de que se surja el conflicto. Eso es una utopía. Yo, si me preguntas, ¿las personas vienen de trabajar sometidas a altos niveles de tensión? Por supuesto, pero la realidad es otra. Solo tienes que acudir a los servicios de urgencia de un hospital para ver el estrés que están sometidos los médicos, y esto da lugar a lo que llamamos déficits cognitivos, es decir, que las personas tenemos más dificultad para mantener nuestra atención, para estar concentrados. Es decir, ante una situación de estrés importante, tenemos dificultades para realizar nuestra actividad laboral. La vida tiene paradojas y esta que les vamos a contar es una de ellas. El de los controladores es hoy por hoy, a día de hoy, uno de los colectivos más criticados, incluso odiados, pero lo cierto es que su profesión es también una de las más deseadas. Pueden paralizar el país y lo han hecho. Los controladores aéreos tienen el poder, son escasos y además nadie puede sustituirlos. Un círculo cerrado en el que muy pocos pueden entrar. Los requisitos básicos son tener más de 18 años, poseer el título de bachillerato, dominar el inglés y tener un gran dominio del estrés. Las pruebas de selección para convertirse en alumno son muy rigurosas. Test psicotécnicos, pruebas de inglés, entrevistas, test de personalidad y reconocimientos médicos. Esta es la primera criba y solo unos afortunados la superan. Después llega el primer curso de formación, un curso que tiene precio, mínimo 45.000 euros. El siguiente paso es la formación práctica. Un controlador tarda como mínimo un año en finalizarla. Después llega la última fase, la formación específica en su destino. Una profesión muy ansiada a la que no es fácil acceder. Unos dicen que a AENA no le sale rentable formar a más personal, pero muchos aseguran que son los propios controladores los que ponen freno a la incorporación de nuevos compañeros.
Todos los viajeros tienen ahora la mirada puesta en las próximas grandes vacaciones. El miedo a un nuevo parón aéreo cunde entre los españoles. El portavoz de los controladores ha salido al paso para prometer que no habrá ningún bloqueo en Navidad. Asegura que lo ocurrido fue fruto de una provocación. El Gobierno y AENA prefirieron sacar un Real Decreto que aumentaba la jornada laboral de los controladores, y esto provoca que, por ejemplo, una madre de familia que ha estado de baja de maternidad tenga que devolverle a la empresa las 16 semanas de baja, que una persona que tenía una enfermedad de larga duración, está en el hospital 3 meses, tenga que devolvérselo a la empresa. Ha sido terrible, nos disculpamos nuevamente porque no hay justificación, pero hay una explicación para este disparate que ocurrió, que, como digo, se podía haber evitado probablemente con una llamada de teléfono de 5 minutos o con un mínimo de voluntad por parte del Ministerio y de AENA, y lo que han querido es llevar al límite al colectivo, y al final pues tanta provocación ha desembocado en lo que todos hemos visto y que ha sido terrible, que no se puede repetir. Un centenar de controladores aéreos comenzará a declarar a partir del jueves ante la Fiscalía Provincial de Madrid por un delito de sedición. El motivo, el abandono de sus puestos de trabajo. Claro que no todos están muy de acuerdo con esta circunstancia. Según un abogado penalista, Josep Puriol, los controladores han actuado de forma pasiva, sin violencia, por lo que, según él, no podrían ser juzgados sobre la base de un delito de sedición. No puede ser cualquier conducta al margen de la legislación. Tiene que ser una conducta, ya digo, que tenga cierta entidad amedrantadora, amenazadora, injuriosa. Sencillamente una conducta pasiva, el no hacer, veo de difícil encaje. Entre otras cosas porque entiendo que el delito de sedición es un delito activo. Ya tenemos fecha, el próximo 11 de enero se abrirá al público la biblioteca y el archivo de la Ciudad de la Cultura, un día que el Gobierno autonómico ha calificado de histórico. Estos dos edificios son los únicos terminados del conjunto de 6 que forman el complejo arquitectónico. La Xunta ha gastado 75 millones de euros de los contribuyentes en estas dos construcciones. La inauguración vendrá acompañada de un completo programa de actividades culturales. El Congreso de los Diputados abordará el martes un tema vital para Galicia que ya se debate en el Senado, la reforma de la ley electoral. La propuesta se aprobó en el Parlamento de Galicia para dar más transparencia al voto emigrante. PP, PSOE y BNG piden que se retrase la sesión en el Congreso porque coincide con un pleno en el Parlamento gallego. Quieren estar presentes para defender la reforma desde la primera línea. Los 3 partidos con representación en el Parlamento gallego piden que la reforma de la ley electoral entre en vigor antes de las elecciones del mes de mayo. Que se admita a trámite esta proposición de lei no Congreso pode acelerar ou pode ser un acicate que os traballos rematen canto antes e se recollan, digamos, o espírito cando menos da proposta que enviamos desde este Parlamento de maneira unánime na anterior legislatura. É o que se pretende, o que vai a salir adiante, non? Que entren en vigor xa en estas próximas eleccións locais. La reforma del voto exterior obligará a los residentes en el extranjero a votar en urna o por correo, pero siempre aportando documentos que acrediten la identidad del votante. De llevarse a cabo, influirá en los comicios municipales del mes de mayo. 354.000 votantes en las elecciones gallegas residen en el exterior, lo que supone el 13% del censo. En concellos como Avión, el voto emigrante representa el 40% de los votantes. Los emigrantes gallegos residentes en el exterior no están de acuerdo. Han interpuesto quejas ante el Defensor del Pueblo y ante el Constitucional para evitar la reforma que podría aprobarse en febrero. La casa del exmarido de la que fue conselleira de Vivenda en la Xunta, Carmen Gallego, será demolida por estar en una zona de protección del dominio público marítimo. Así lo dice una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el propietario de la casa, Enrique López Patricio. Tras conocer la notificación, el afectado envió un comunicado en el que asegura estar sufriendo una persecución por parte de la Xunta. Dice que es una batalla política del Partido Popular contra la exconselleira. Asegura que hay 80 familias en su misma situación. De momento, recurrirá la notificación.
El informe PISA de la OCDE sobre educación en países desarrollados vuelve a constatar las carencias del sistema educativo español. A pesar de que los datos son, eso sí, ligeramente mejores que los del muestreo de 2006, el informe sigue evidenciando el estancamiento de la educación en nuestro país. Nuevo rapapolvos al sistema educativo español por parte del informe PISA elaborado por la OCDE. Y es que este informe, que lleva sacando los colores a nuestros estudiantes desde hace más de una década, vuelve a situar a España a la cola de la clasificación. A pesar de que los hábitos de lectura mejoran ligeramente frente a los resultados de 2006, lo cierto es que seguimos por debajo de la media internacional. La situación de Galicia no es precisamente mejor al del resto de España. A pesar de que el rendimiento de los escolares gallegos en ciencias se halla por encima de la media, sus resultados en matemáticas y lectura dejan bastante que desear, a pesar del esfuerzo de los padres por inculcarles el hábito lector. Media hora diaria mínimo y luego el que ellos quieran. Si quieren un poquito más, sí, cuando se acuerda, más bien hay que recordárselo a menudo. Pues todas las noches le leemos un cuento. Eso lo pide él ya siempre. Pues bastante, todas las noches. Lee, sí, antes cuando se acuesta, pues lee un poquito. Si se apunta a las causas, los padres lo tienen claro. Las videoconsolas le han ganado terreno a los libros. O sea, entre las consolas, la DS, el ordenador, que bueno, que también es lectura, aunque es otro tipo, pues yo creo que no, que la lectura, lo que es libro, material así de papel, que va para atrás. A ver, vamos encaminados a otro tipo de juguete, más consola, más videojuego, entonces va a depender un poco de los padres, pero eso yo creo que es algo que se vive en casa, que no te puede enseñar nadie tampoco. Y es que a pesar de que las formas de leer cambien, lo importante es no perder nunca las ganas de dejarse llevar por las palabras. Nuestros siguientes protagonistas no son genios, pero tienen una inteligencia por encima de la media. Hasta mañana, cerca de 150 superdotados están reunidos en A Coruña, en la Convención Internacional de la Organización Mensa. VTelevisión ha hablado con algunos de ellos. Las implicaciones de tener un coeficiente intelectual superior no siempre son positivas. ¿Qué tienen en común Quentin Tarantino y Sharon Stone con Roy Álvarez y Paloma López? Lo que los une es una palabra: superdotación. Los cuatro pertenecen a la Organización Internacional de Superdotados Mensa, que está hasta mañana reunida en A Coruña. En España no hay mucha tradición de reconocer o de ver lo que es la superdotación, pero sí que en otros países es simplemente una característica más. Los especialistas estiman que 1 de cada 50 personas son superdotadas, así que en primer lugar hay que deshacerse de tópicos. ¿Sacabas buenas notas? No, jamás. Este no es un colectivo de genios, sino de personas con un elevado potencial genético para hacer determinadas cosas. Yo he repetido el bachillerato. Muchas veces, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿cómo puedes repetirlo si tienes un potencial? Digo, sí, tengo un potencial, no lo he usado. Yo no quería tampoco, es un caso particular, no quería tampoco eso, ni una carrera laboral, ni académica brillante, sino quería vivir algo más tranquilo. Entonces opté a trabajar para la administración. Pero entonces, ¿qué cambia en el día a día de uno el hecho de tener un coeficiente intelectual superior? Hay gente que nos considera creativos, pero no en el sentido de, ¡ay, qué arte tienes!, no, sino creativo de, si no encuentro la solución por el camino estándar, voy a buscarme la solución yo sola. Personas normales que son más inteligentes que el 98% de la población. Han pasado más cosas este miércoles y las contamos de manera más breve. 45 familias del colectivo de vendedores ambulantes del mercadillo de Porriño que habían tenido que abandonarlo han regresado. La policía local vigila la actividad del mercadillo ante la sospecha de unas supuestas extorsiones. Un clan gitano cobraba hasta 50 euros por ocupar un puesto y elaboraba una lista negra con aquellos que no participaban. El proyecto de la autovía que llegará al aeropuerto de Peinador ya ha sido adjudicado. El Ministerio de Fomento lo ha otorgado a 3 empresas de ingeniería. Se trata de un acceso desde la AP9 de 4,5 kilómetros y que costará más de 1,5 millones de euros. La Comunidad Europea ha otorgado hoy casi 2 millones de euros para la reinserción laboral de alrededor de 500 trabajadores del textil gallego. El dinero proviene del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y orientará a sus beneficiarios para el reciclaje laboral. 925 opositores tomarán posesión definitiva en febrero de unas plazas que habían sido ofertadas en 2007 y 2008. Más de 2 años de incertidumbre y falta de información mientras veían cómo los plazos de ocupación no se cumplían. De esas plazas, 580 son de acceso libre y 345 de promoción interna.
El mal tiempo no da tregua aquí en Galicia y hemos tenido esta tarde un aviso en forma de lluvia. El litoral marítimo gallego sufrirá mañana miércoles un temporal de viento con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. Pero sin duda lo peor de las últimas horas ha estado en el sur de la península. La jornada ha sido terrible para las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Jaén, todas ellas en alerta naranja por las fuertes lluvias que están cayendo. La unidad militar de emergencias ha tenido que doblar el número de efectivos en las zonas afectadas. Solo en Écija y con motivo de la crecida del río Genil se han producido 800 desalojos. Tras haber alcanzado un récord histórico, 7,5 metros, hoy la cota del río ha bajado hasta los 4. Una mujer de 25 años ha sido asesinada presuntamente por su expareja en la localidad vizcaína de Baracaldo. Con ella son ya 67 las mujeres muertas por violencia machista en este año. 18 habían presentado denuncia. El presunto asesino, de la misma edad y de origen cubano, hería también de gravedad al actual compañero de la víctima. Ella murió tras recibir una puñalada en la nuca. Su pareja consiguió salir de la casa para pedir auxilio a los vecinos. Poco después de ese ataque, el agresor era detenido por la Ertzaintza. Sobre él pesaba una orden de alejamiento de la víctima que lo había denunciado por amenazas. Él se sentó allí y él dijo eso, que había sido el exnovio y que le habían intentado a él matar y a ella que lo estaban matando. Pidiendo auxilio, que me muero, que tengo 29 años, que me muero, por favor, que no quiero morirme con 29 años. Y claro, pues yo cogí y lo primero que tenía, una chaqueta, pues aquí sentado en el banco, le puse la chaqueta, le hice un torniquete. 2 millones de personas son bebedoras de riesgo y 90.000 dependen del alcohol para sobrevivir. Son algunas de las escalofriantes cifras que nos deja la última encuesta sobre drogas y alcohol en España. Por primera vez baja el consumo de cocaína. El 1,2% de la población de entre 15 y 64 años ha probado esta droga en el último mes. La cifra es 4 décimas inferior a la de 2007. Pese a esta evolución no hay que bajar la guardia. España sigue siendo solo por detrás de Reino Unido el país europeo donde se consume más cocaína. Aumenta en cambio de forma preocupante la ingesta de alcohol en atracones. 15 de cada 100 personas lo ha hecho en los últimos 30 días, sobre todo los fines de semana. Durante el último año casi el 20% de la población se ha emborrachado hasta 10 veces. Por un lado, la buena noticia de reducir el consumo de cocaína por primera vez en nuestro país, que nos alienta a seguir trabajando, y por otro lado, digamos, la preocupación del consumo de alcohol que aparece de forma clara entre la población joven, como acabo de destacar, y que vamos a abordar de una forma especial. También se fuma más, concretamente un 2% más que hace 3 años. Habrá que ver cómo influye la ley antitabaco entre los amantes del pitillo. El fundador de Wikileaks ha sido detenido por una acusación de acoso sexual. Está entre rejas y permanecerá encerrado hasta el 14 de diciembre. Un tribunal de Londres ha denegado su libertad condicional. Desde que decidió desnudar ciertos capítulos de la historia reciente, a Julian Assange le han salido enemigos hasta debajo de la DSL. Y esa historia reciente comienza con Irak y Afganistán, con la publicación de miles de documentos que certifican los crímenes estadounidenses. Tras ese ejercicio de periodismo planetario, con la información disponible a punta de ratón, sobre Assange caen repentinamente 2 cargos de acoso sexual, uno de violación y otro de coacción, ambos supuestamente cometidos en agosto de 2010. Y en esto llega el cataclismo diplomático estadounidense con la publicación de más de 250.000 documentos. Esta desnudez diplomática constituye el inicio de un nuevo periodismo, pero convierte a Assange en el hombre que se escondía asustado. Las amenazas y deseos de muerte contra él se multiplican desde los sectores más conservadores estadounidenses. Ante esto, Assange encripta la información más potente que tiene y la distribuye por Internet para liberarla si le ocurriera algo extraño. La Unión Europea ha aprobado formalmente el rescate a Irlanda. Lo ha hecho por valor de 45.000 millones de euros, poco más de la mitad de la ayuda total. El resto del dinero, hasta completar los 85.000 millones, vendrá del Fondo Monetario Internacional, de Bruselas y de países de fuera de la eurozona. Por esta ayuda, Dublín tendrá que pagar un interés del 6% y tendrá que cumplir algunas normas, entre ellas la reestructuración del sistema bancario, asumir reformas para potenciar el crecimiento económico y reducir el déficit hasta el 3% en 2015. La aprobación formal del rescate se da además en un día en el que Irlanda ha dado el visto bueno a su presupuesto para el año que viene. Aprobación obligatoria para disfrutar del rescate europeo.
Hoy también los ministros de Economía y Finanzas de la Unión han rechazado ampliar el Fondo de Estabilidad que se estrena precisamente con Irlanda, dotado con 750.000 millones para la vicepresidenta económica del Gobierno español es suficiente. Yo creo que están completamente convencidos de que vamos a cumplir nuestro objetivo. El objetivo de déficit, por supuesto, el primero de ellos, y también las reformas estructurales que tenemos en marcha y que ya tienen fecha. Cuando diseñamos el fondo de rescate, el llamado fondo de rescate, lo dotamos con una cantidad importante y entendemos que es suficiente. Paso de gigante del Deportivo de La Coruña, que anoche vencía por 1-0 al Hércules de Alicante. Respiro y colchón de 7 puntos sobre la zona de descenso. No muy amigo de las celebraciones, Lotina ha venido a decir que no hay que dormirse en los laureles. Sin destacar el juego, pero tal vez hemos jugado más o mejor que otros días, seguramente, pero sobre todo lo que más me ha gustado es la concentración, la seriedad. Sí era importante los 3 puntos por eso, para sentirnos un poquito más cerca de los de arriba, pero el sábado hay otro partido, 3 puntos importantísimos, difíciles, y aquí no se puede dormir nadie. Y la victoria del Celta ante su rival directo Las Palmas ha colocado al club vigués entre los favoritos para el ascenso. Hace mucho tiempo que la primera división no les quedaba tan cerca. Los 2 tantos de la victoria ante Las Palmas han afianzado al Celta en lo más alto de la tabla, a 3 puntos del Betis y 1 del Rayo. De seguir así, los de Herrera podrían estar peleando dentro de 6 meses por el ascenso. Por ello, el míster prefiere dejar de lado otras cuestiones y concentrar sus esfuerzos en la estrategia y el juego del equipo. En ningún jugador, ni en el entrenador, en que estemos envueltos en renovaciones o no renovaciones. El único objetivo es el que sabéis que tiene que ser. El club todavía no se ha puesto en contacto con Paco Herrera para negociar su renovación, aunque de ser así, el entrenador parece haber tomado ya una decisión. Yo sí creo en esta plantilla. Esa sintonía no es fácil que se dé siempre. Y si se da, más motivo para que yo lo valore de manera positiva y para que si hay una posibilidad de solución sea el primero en decir que sí. Ante la oportunidad de alcanzar un justo lugar en la Liga Española, el optimismo invade al club, incluidos a aquellos jugadores que saborean el buen rumbo celeste desde el banquillo. No jugar no le gusta a nadie, eso te lo puedo asegurar, pero hay que seguir con esto y seguir entrenando. Y es que la esperanza es lo último que se pierde. A lo largo de la liga hay sanciones, hay lesiones y esperar una oportunidad. El Celta jugará este sábado contra el Girona. Vamos a echar ahora unas canastas contra la monotonía, porque el deporte tiene también su lado terapéutico. Varias presas de una cárcel de Córdoba han probado su habilidad con el balón con la ayuda de un exjugador, el gallego Fernando Romay. Es el baloncesto sin límites. El tiempo en la cárcel no tiene agujas ni entiende de relojes, solo pasa lento cuando recuerdas lo que hay fuera. Sobre todo a la familia se echa mucho de menos, al hijo, al nieto. Y algo más rápido si aprovechas lo de dentro. Y ahí entra en juego este balón que desde hace 4 años bota en varias cárceles de mujeres gracias a la Federación Española de Baloncesto. Es increíble la evolución que están teniendo, no solo en lo baloncestístico, sino sobre todo en lo humano. Ellos les enseñan a encestar, ellas aprenden a trabajar en equipo y encuentran una motivación que está dentro de la cárcel. Y sobre todo el día que salimos de deporte y de baloncesto cambia totalmente el día para nosotros. Porque en la cancha no existe el tiempo, no hay delitos ni condenas. Cuando yo tengo el balón en la mano, salgo a jugar, me siento libre y liberada y me espanto de todo lo que hay aquí. Libres entre rejas, un mundo al revés donde los errores salen fuera y los aciertos entran dentro. Dentro de apenas un minuto, eso está previsto, arranca en el Palau Sant Jordi de Barcelona el concierto de Lady Gaga. Y como era de esperar, las colas a las puertas del recinto eran esta tarde importantes. Importantes y curiosas por la mezcla variopinta de fans de esta excéntrica artista. La escena más repetida que hemos visto, los ensayos de letras y coreografías de la cantante americana. Se las saben todas, bueno, unos con mejor fortuna que otros, eso sí. El 6 de mayo se pusieron a la venta las entradas, 8.300 localidades que se agotaron en pocos días. Barcelona es hoy la primera parada de Lady Gaga en su gira española Monster Ball Tour.
Pues con la música de La Sin Duda. Con uno de los temas más conocidos de Lady Gaga, uno de los personajes del año, sin duda, nos despedimos. Que pasen una buena noche. Se quedan ahora con la información del tiempo. Adiós.